Crisis financiera año 2007-2010. Gran recesión, también llamada crisis subprime. Pero, ¿qué ocurrió previamente? En el año 2002, George Bush manifestó lo siguiente: el ser dueño de casa es parte integral del sueño americano. Luego de este anuncio, el presidente solicitó apoyo del sector privado para cumplir con ese objetivo. Así, la Reserva Federal redujo la tasa de interés del 6% al 1% en un corto periodo de tiempo. Esto generó que los bancos y agentes hipotecarios hagan una expansión de crédito. Por lo tanto, debemos de analizar dos variables. ¿Qué son las tasas de interés? Las tasas de interés regulan la inflación y consumo de un país e influyen en la inversión extranjera. Los bancos centrales más importantes del mundo bajaron sus tasas de interés a niveles muy bajos con la finalidad de reactivar el consumo. Esto se denomina política monetaria expansiva. Por lo tanto, las tasas de interés bajaron y llegaron a un punto mínimo de 0,98% en diciembre del año 2003. Así, se estimularía la economía a través del gasto, ya que representa el 70% de su Producto Interno Bruto. Según la teoría económica, al bajar la tasa de interés de los ahorradores, verán que su dinero no es bien remunerado, por lo tanto decidirán adquirir bienes, en este caso viviendas. Los individuos con poca capacidad de ahorro también adquirirán inmuebles, debido a las nuevas medidas instauradas. Esto ocasionará una gran capacidad de consumo. Dada esta política monetaria, sucedió lo previsto. El consumo se expandió en la compra de vivienda principalmente. Este gasto en el sector inmobiliario estimuló la actividad en otros sectores económicos, llevando a Estados Unidos a una gran recuperación debido a la crisis tecnológica del 2000 y conllevó a un crecimiento de 3,6% de su economía en el 2004. Se experimentaba en el país un periodo de auge económico, con tasas de interés bajas e indicadores de viviendas con alzas sostenidas. La gran demanda y los bajos intereses llevaron a los precios de la vivienda a crecer en un 15% en el año 2005. Esto se traduce en una inflación en este mercado por la incrementada de los precios a las casas. Durante su presidencia, Roosevelt incentivó a Estados Unidos a convertirse en un país consumidor a través de créditos. Con las bajas tasas de interés a comienzos del año 2000, impulsaron el auge del crédito. Cuando las tasas llegaron a sus índices más bajos, las líneas de crédito fueron accesibles para todas las familias americanas. Esto incentivó el aumento de los créditos hipotecarios y la competencia entre bancos. Así surgieron los créditos subprime, los cuales son un tipo de préstamo que se caracteriza por ser menos exigentes con la solvencia o la capacidad de devolver los pagos que tienen a las personas a las que van dirigidas. Esto permitió que las personas con una categoría crediticia dudosa se encuentren en la condición de poder adquirir viviendas, lo que significaba mayor riesgo para los bancos y fondos de inversión. A la vez, se incrementaron los créditos hipotecarios como métodos de inversión, lo que corresponden a la compra de un inmueble a través de este tipo de créditos para una posterior venta. Debido al que el precio de las viviendas seguía creciendo, los que realizaban la compra de vivienda pretendían preparar el crédito y también obtener una ganancia. La mayoría de esos créditos fueron otorgados a una tasa mixta, es decir, fija a 2 o 3 años y luego cambiaría a variable. Los bancos buscan liquidez a través de la titularización. Es cuando los bancos se descargan de su cartera de activos emitiendo títulos que son comprados por inversores. Las bajas tasas de interés incentivaron a la adquisición de créditos, como dice la teoría económica. Sin embargo, el problema era que estos eran muy riesgosos y los individuos no lo sabían. Medidas tomadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esta entidad se encontraba en una posición difícil, no se podían decidir entre subir las tasas de interés o mantenerlas constantes.
Si subían las tasas, entonces aumentaba la entrada de capital extranjero, por lo que aumentaba la inversión en el país. Con relación a estas tasas de interés en las que los individuos habían comprado sus casas, ya que estas eran mixtas. Si se mantenían constantes, la inflación estaría fuera del rango meta de crecimiento no sostenido y habría una continua desmedida ocupación de crédito. En el año 2007 la Fed se decidió a subir las tasas de interés, lo que significó el inicio de la crisis, dado que no tuvieron en cuenta que pronto empezarían a devaluarse las viviendas en general, lo que generaría que éstas no fuesen aval suficiente para refinanciar los créditos hipotecarios y que los usuarios que adquirieron los créditos no tendrían capacidad de pago para estos, lo que en consecuencia inició el aumento de las tasas de morosidad y los embargos. En segundo semestre del año 2008 se desencadenó la más grave crisis financiera y económica desde la Gran Depresión. A medida que el mercado hipotecario fue colapsando, caían grandes instituciones financieras, quebraban las empresas, aumentaba el desempleo y disminuían las actividades económicas en diferentes países. Aunque se considera que la crisis inició en 2008 con la caída del banco estadounidense Lehman Brothers, los primeros síntomas fueron en agosto de 2007 con la quiebra de varios bancos menores, provocando esta crisis que muchos especialistas señalan como la crisis de los países desarrollados. Posteriormente, debido a que los gobiernos tuvieron que realizar numerosos rescates financieros para salvar algunas empresas financieras y no financieras de una posible quiebra, la crisis acabó convirtiéndose también en deudas en diferentes países, especialmente en los de la eurozona. Debido a la gran cantidad de dinero asignado a los rescates financieros y la fuerte caída de los ingresos en la recaudación fiscal, algunos gobiernos realizaron programas de austeridad económica que implicaban fuertes recortes sociales, lo que aumentó la pobreza en gran cantidad de países del mundo. El crecimiento económico generó una liquidez en la economía mundial que se acompañó con el desarrollo de innovaciones financieras y un aumento en el apetito por riesgo de muchos inversionistas que los llevó a tomar decisiones inadecuadas para su perfil. La globalización de la economía le dio a la crisis unas extensiones insospechables en otras épocas y puso en evidencia desafíos extraordinarios a quienes deberían enfrentar esta crisis, lo cual ha llevado a plantear cambios profundos en la regulación y supervisión de los sistemas financieros. En el manejo de la crisis, Colombia formuló alivios a los deudores al día, que impulsó al régimen de titularización de la cartera hipotecaria y ha venido reformando las reglas de juego, no solo de las operaciones de los mercados, sino también de la organización, pasando de un modelo de matriz y filiales a uno intermedio de multibanca. El Banco de la República en todo este periodo ha cumplido un papel extraordinario utilizando su instrumento de tasa de intervención, aún en contravía de tendencias internacionales cuando el crédito de los hogares se expandía indeseablemente, logrando su amortiguación. Mucho se ha aprendido a nivel internacional y en Colombia para manejar la crisis y tratar de evitarlas, pero una lección permanente ha sido recurrentemente olvidada. Cuando las economías están en auge, el mayor peligro consiste en acelerar la colocación de cartera en proyectos de baja rentabilidad. Las políticas regulatorias de los mercados financieros deben ser anticíclicas para preservar su salud. En la coyuntura actual, los desequilibrios cambiarios en unos países y la tensión comercial que ha introducido el gobierno americano podrían tener efectos en los mercados financieros.